Bueno, nuestro invitado de hoy es Jorge Altamira, ex candidato a presidente de la Nación y dirigente histórico del Partido Obrero. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Jorge, primero que nada le quería preguntar cuál es el análisis que hace usted de la pandemia en estos momentos. Bueno, en realidad tenemos que dividirlo. Una cosa es la pandemia y otra cosa es, digamos, la cuarentena. La pandemia se encuentra en expansión, no solo en Argentina, sino que con excepción de algunos países en la mayor parte del mundo, porque eso está muy claro en América Latina, pero los rebrotes en Europa también son significativos, en Corea del Sur, en Australia, quizás en menor medida en China, justamente el lugar que aparentemente fue el punto de partida. De manera que en ausencia de una solución sanitaria más radical, como algunos dicen que sería la vacuna, la sociedad se va a mover al ritmo de una epidemia sobre la cual todavía no tiene ningún control. No solo sobre el virus, sino que tampoco tiene un control desde el punto de vista de los requerimientos sanitarios, porque en casi todo el mundo ha quedado de manifiesto que la oferta sanitaria, infraestructura, número de médicos, ha sido completamente deficitaria, en gran parte como consecuencia de una política de privatización, de reducción del gasto público, que han seguido todos los países. Recuerdo en el momento las fortísimas críticas en Italia hacia la política de ajuste del gobierno en el momento más duro de la pandemia, y se señalaba en particular a Italia porque Italia es de los países europeos que junto con Grecia tiene el déficit fiscal y la deuda pública más elevadas. Entonces la pandemia se está desarrollando de esta manera y no se ve una reacción estructural de los estados capitalistas con relación a este punto, más allá de las investigaciones en torno a la vacuna, que sigo como cualquier otro a través de los diarios. Claro. Y en este sentido, las medidas que el gobierno está tomando en este momento, ¿qué análisis puede hacer respecto de estas medidas? Bueno, el gobierno encara esto con probablemente uno de los países con mayor déficit sanitario, porque desde el comienzo se planteó que había que amesetar la curva de contagios porque el sistema sanitario no estaba preparado para hacerle frente. Entonces, como usted ve, había una política sanitaria ajustada a las condiciones económicas heredadas. De otro lado, un fenómeno que es internacional, pero que en países como el nuestro es el más agudo, es que no hay una adaptación de la economía a la cuarentena, porque la cuarentena supone el cierre de numerosas actividades económicas y por lo tanto supone una política de subsidios a aquellos que no pueden ir a trabajar, que están obligados a quedarse en casa, etcétera, etcétera. Y una política de subsidios es incompatible con un sistema capitalista porque significa, por un lado, el subsidio al trabajador, pero también el subsidio al capital. Y el subsidio al capital supera por lejos, por muy lejos, todo lo que se ha hecho en materia de apoyo económico al trabajador. Pero por muy lejos, porque toda la orientación ha sido evitar, mejor dicho, ha sido rescatar empresas capitalistas tremendamente endeudadas. ¿Y qué hacen estas empresas capitalistas? Les voy a dar dos ejemplos. En Estados Unidos utilizan un dinero que le da la Reserva Federal a tasa de interés virtualmente cero para comprar acciones.
incluso acciones de empresas que no van a dar utilidad y en algunos casos que están en concurso de acreedores. Es decir, que el negociado más loco de la historia del capitalismo se produce como consecuencia de la política económica de la cuarentena. Y en Argentina, las pruebas de esta situación están en la lectura de los decretos y los proyectos de leyes del gobierno, que dicen lo siguiente: le damos ATP a las empresas, pero tienen prohibido operar en la bolsa. ¿Cómo tienen prohibido operar en la bolsa? Se supone que no tienen un mango. Aunque quisieran ir a la bolsa, se supone que no podrían. Y efectivamente utilizan el dinero que da el gobierno para operar en la bolsa. ¿De qué manera? A través de esto que se llama, como se llama, contrato con liquidación, que les permite fugar capital. Por eso el gobierno se vio obligado a imponer un cepo en el mercado de cambios que, sin embargo, tiene muchísimos agujeros. Otra cosa muy importante, el gobierno el otro día se ufanó de que logró recaudar 87 mil millones de pesos colocando un título. ¿De dónde saca la gente 87 mil millones de pesos? Quiero decir la gente, los que especulan con los títulos públicos. Bueno, lo sacan de todos estos subsidios. Probablemente lo sacan de otro lado también, pero a eso que sacan de otro lado le suman los subsidios. Último punto, solo para ilustrar, porque podríamos hablar hasta la noche sobre esto. Tengo muchas cosas para denunciar. Solo para concluir, como se emite moneda para pagar estos subsidios, porque la gente que tiene prohibido trabajar, obviamente tiene que ir al almacén a comer, a buscar la comida. El gobierno absorbe el circulante, emitiendo el ELIC, de manera que el sistema bancario, en lugar de apoyar económicamente la cuarentena, está haciendo un negociado único en el mundo, dándole la plata, absorbiendo dinero del gobierno, que son las LELICs. El gobierno le da un título que se llama LELIC, y queda endeudado, el banco compra esa LELIC y recibe por eso una tasa de interés del 30%, 35% anual. De modo que el sistema bancario hoy funciona como una mesa de un casino. Cambia las fichas. Usted le da plata, compra la ficha, apuesta. Si ganó, compra más fichas. Perdón, si perdió, compra más fichas. Bueno, no soy habitué de casinos, así que me enredé un poquito. Pero quiero decirle que el sistema bancario está paralizado. Y el otro día vi un cuadro y Argentina encabeza, pero por largos cuerpos de diferencia, el índice de rentabilidad bancaria, en medio de la más horrenda situación económica de pequeños productores, pequeños comerciantes, trabajadores informales, trabajadores en negro y la gran industria. Por último, no me quiero dejar esto porque después quizá lo toquemos de nuevo. Las patronales se niegan a gastar todo lo que es necesario en materia de protocolos de salud, porque dicen que eso les perjudica la rentabilidad. Entonces tenemos contagios en todas las fábricas. Es decir, que el retorno o la reapertura, como usted quiera llamarlo, se hace directamente a costa de la salud del trabajador. Un aspecto de esto que es muy llamativo. Por ejemplo, el personal de salud no goza de la jornada de 6 horas. Debiera trabajar 6 horas sin que le reduzcan el sueldo, porque su actividad es extenuante, psíquica y físicamente. Y lo mismo debe ocurrir con todos los trabajadores. Entonces habría que contratar
más trabajadores, porque si se reduce la jornada para mantener la producción, usted necesita más personal. En lugar de más personal, se suspende y se despide. Sí. Entonces son contradicciones explosivas que demuestran que una sociedad basada en el lucro privado no puede asistir a la población cuando enfrenta a un enemigo, llamémoslo, común. Sí, en ese sentido, Jorge, le quería preguntar, ¿cuál es la propuesta que la izquierda tiene para salir de esta crisis que estamos viviendo económica producida por producto de esta pandemia? El Estado tiene que intervenir en toda la gestión de todas las empresas inmediatamente, lo que sería una especie de prenacionalización, porque él es el único financiador de la economía. Claro. El único que Y en ese está sentido, hoy. el papel que está jugando en estos momentos la izquierda en la Argentina, ¿cuál cree que debería ser en ese sentido el papel de la izquierda? Bueno, yo le digo el papel que jugamos nosotros. El papel que jugamos nosotros es este que yo le estoy indicando a usted. Por ejemplo, nuestros compañeros en la fábrica están luchando por lo que yo le digo. Es decir, 6 horas y protocolos que sean sujetos a veto del trabajador. Si el trabajador no acepta, quiero decir, si la comisión interna, el cuerpo de delegados, a través de una asamblea, le parece que no cubre la atención sanitaria adecuada, tiene que tener poder de veto. Esto tiene que ser. Y es más todavía, en algún momento, al discutirse el tema de reapertura, recuerdo muy bien, Kicillof señaló que, o el gobierno en general, señalaron que las empresas debían habilitar un sistema de transporte propio para evitar que el trabajador tenga que ir en el transporte público, donde eventualmente puede contaminarse, puede contagiarse, y entonces ingresar contagiado. Como ocurre en una escuela. Hay escuelas que contratan su propio transporte. Naturalmente que esto va a implicar un aumento del costo, etc. Como el aumento del costo se puede compensar con una reducción de la ganancia, no hay ningún problema. Pero yo no conozco ningún capitalista que acepte reducir su ganancia, así vengan degollando. Entonces lo va a transferir a precios, esto, lo otro. Entonces el Estado tiene que tomar el control total de la economía. El que pone la guita manda. Y el que no pone la guita se somete al que pone la guita. Como usted ve, en esta propuesta elemental, usted tiene la simiente de una sociedad socialista. Que revela, lógico, que revela su naturaleza solidaria porque hace funcionar a la totalidad de la sociedad en función del interés colectivo. Sí. Yo, por ejemplo, soy partidario a muerte que emita dinero. La emisión de dinero, desde el punto de vista económico, no es otra cosa que un crédito, que en este caso lo produce el Banco Central. Luego, cuando la economía vuelve a su situación anterior, todo el mundo puede empezar a devolver ese crédito. Pero mientras estemos en esta situación, toda la economía funciona en base a un crédito del organismo central y por lo tanto todas las normas de salud, las normas económicas, el control de los libros, todo tiene que estar supervisado por el Estado. Y el Estado, como no tiene los medios para supervisar todo esto, tiene que pedir el auxilio de la clase obrera. Es decir, los cuerpos de delegados hacen las funciones de supervisores. Hay que abrir las cuentas de las empresas. Ahora, fíjese usted, lo otro, el gobierno se está comprometiendo a pagar la deuda externa y hacerlo desde, por de pronto este año pagó todo porque
primero pagó 4.500 millones en contante y sonante, y ahora lo que dejó de pagar se va a concretar en un bono, que a su vez va a rendir interés. Vamos a pagar intereses con un nuevo capital que va a rendir más intereses. ¿No es cierto? Está la política financiera en medio del caos. Entonces la izquierda tiene que aprovechar esta oportunidad para mostrar la contradicción irreductible, antagónicamente absoluta, irreconciliable entre el interés general y el capitalismo. Y en lugar de mostrar un discurso sobre eso, y ahora quiero avanzar un poco más, en lugar de un discurso sobre eso, tenemos la realidad de todos los días. Tenemos la realidad de todos los días. Ahora, por ejemplo, le van a dar una moratoria a las grandes empresas. Ya están anunciando un blanqueo. Es decir, en la historia, esta cuarentena va a aparecer como el gran casino del siglo XXI, donde los ricos se hicieron más ricos de lo que estaban antes. Ahora viene lo siguiente, ¿y cómo seguimos? Esa era mi pregunta. No, por eso, Ya, porque ahora se lo digo, ¿cómo seguimos? Plata de afuera no va a venir. La sí, plata de afuera, adentro se gastó, el déficit fiscal es del orden de los 45.000 a 50.000 millones de dólares. ¿Usted cree que esto se arregla con una moratoria o con un blanqueo? Para que haya un blanqueo exitoso, Alberto Fernández se va a tener que vestir de Macri, de Menem y de Videla, porque nadie va a declarar lo que tiene afuera, ni mucho menos traerlo al país, si no tiene la absoluta seguridad de que una nueva crisis no hace que le bloqueen los fondos. Yo quiero recordarle a usted que en el blanqueo de Macri, el que se llevó plata al exterior en negro, lo declaró, pero no lo trajo. Lo único que hizo es que ahora tenía dinero en blanco y por lo tanto estaba obligado a pagar una serie de impuestos por tener el dinero, bueno, el sistema impositivo argentino. Pero al blanquearlo, lo que también logró es hacerlo circular internacionalmente. Porque en negro es muy difícil. Acaba de ocurrir algo grave. Ah, sí. Por ejemplo, los dos grandes bancos italianos se acaba de descubrir que hace 10 años que manejan el dinero de la mafia calabresa. Y esto no es una noticia policial, usted dice Altamira leyendo una noticia policial. No, esto es tapa del Financial Times. Es decir, que el sistema bancario italiano sigue en pie, a pesar de la plata que tiene metida en la deuda pública italiana que no se puede pagar, porque la mafia calabresa le cubre las espaldas haciendo negocios con esa banca. Entonces, ¿cómo van a financiar la reconstrucción? Ya dijeron de entrada que la van a financiar transformando al ANSES en una caja de pensiones para pobres, una pensión a la vejez. Se terminó la jubilación en la Argentina, porque la jubilación es un derecho sobre el tiempo que usted trabajó. Ahora, si a mí me dan plata para que pueda comer fideos, eso no es una jubilación. Eso es una pensión a la vejez. Trate de no morirse. Ahora, eso es una reducción de las jubilaciones, pero lo que viene es el aumento de la edad jubilatoria. Y esto lo anunció Guzmán antes de la pandemia y antes de la cuarentena. Y esto es internacional. Quebrar los sistemas previsionales. Y en Argentina la situación es muy grave porque probablemente, no sé qué parte ahora, digamos un 30% de la deuda del Estado es con ANSES. Entonces a ustedes viene lo siguiente. Le van a pagar a los
bonistas en dólares en Nueva York? Sí. ¿Le van a pagar a los bonistas en dólares en Buenos Aires? Sí. ¿Le van a pagar a los bonistas en pesos en Buenos Aires? Sí. ¿Le van a pagar al Club de París? Sí. Y le van a pagar al FMI? Sí. Pero al ANSES no. En el mundo se viene dando que vienen extendiendo la edad jubilatoria, aumentando la edad. ¿Cree que eso es posible que se dé en la Argentina próximamente, que se aumente la edad jubilatoria? Sí, claro. Es lo que hizo Bolsonaro. Ahí Fernández se pelea con Bolsonaro, pero en las cuestiones fundamentales está de acuerdo con Bolsonaro. Y si en alguna cuestión no está de acuerdo, perdón, si en alguna cuestión se borró, No, no, ahí lo veo. usted me ve a mí, Sí, sí, sí. bueno, y si en alguna cuestión no se parece a Bolsonaro, no se haga ningún problema porque lo van a forzar a que se parezca. No será la primera vez que Alberto Fernández hace lo que los grandes intereses económicos le dicen que tiene que hacer. O sea, en este sentido, respecto de los trabajadores, le tengo que preguntar porque hay quienes ya hablan de que una vez que termine la pandemia se va a dar un cambio en el paradigma de la forma de trabajar tanto de los argentinos como en el mundo, que va a cambiar, que se va a trabajar más de casa. ¿Cuál es la previsión que hacen ustedes respecto de los trabajadores post pandemia? Bueno, hay que ver, el tema siempre es en el fondo va a ser económico. No se puede asegurar. Yo he leído muchos artículos de grandes empresarios que dicen que el trabajo en un espacio común o en un espacio único, perdonen, que en un espacio común o en un espacio único, digamos, es insuperable. Quizás este trabajo del domicilio sea, sea marginal o complementario. Lo único que le quiero decir es esto, que implica un grave retroceso en los derechos laborales. Porque indudablemente si yo voy a una empresa, estoy en un edificio que pertenece a la patronal y lo mantiene la patronal, hago una serie de gastos todos ahí. Ahora, si estoy en casa, ¿quién controla que sean 8 horas de trabajo? ¿Quién me banca todos los costos relativos con eso? En cierto modo, esto del teletrabajo es una especie de, ¿cómo le diría?, de cobertura ideológica o tecnológica, tecnológica, ideológica, del monotributismo. El capitalismo no necesitó que viniera, el capitalismo no necesitó que viniera el teletrabajo para sacar a la gente de la protección social de la que goza. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Un monotributista no tiene previsión social, no tiene salud, no tiene nada. Y tiene que pagar impuestos. Entonces la situación es muy mala. En este sentido va a haber una rebelión, como ya se manifiesta en rebeliones a nivel internacional que ha producido, ¿cómo se llama?, los repartidores. Ha habido rebeliones, marchas y movilizaciones en numerosos países y también acá en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario. Sobre esta nueva modalidad de trabajo se refiere al delivery. Sí, sí, claro, a los que hacen delivery. Yo conozco personalmente al secretario general de Starbucks de Chile, que hoy está funcionando con repartidores de comida. Bueno, entonces va a plantear una nueva forma de organización de los trabajadores y es muy interesante porque usted observó que se aprobó en diputados la media sanción y se terminó de aprobar la media sanción y las patronales están en desacuerdo. Les parece que privilegia al trabajador. No, es una cosa de locos esto. En esto le voy a cambiar de tema y le quería consultar puntualmente por su nombre, Jorge Altamira. Jorge Altamira es un seudónimo.
Sí. Yo nací en los últimos años de la dictadura y he crecido en la democracia, y se me hace un poco complicado la idea de entender por qué alguien para escribir necesitaría de un seudónimo. Ah, bueno, porque usted es muy joven y no vivió bajo la dictadura. Yo muchas veces me pregunto hasta qué punto esto me salvó la vida, porque a lo mejor buscaban a alguien y no sabía bien quién era. Era común que todos nosotros, los que escribíamos en algún lugar, éramos muy jovencitos. Entonces los mayores dirigían diarios y publicaciones. Cuando teníamos que escribir, nos incitaban a que lo hiciéramos con un seudónimo. Acá lo único novedoso es que a la hora de presentarme por primera vez como candidato, creo que fue en el año 87, yo consideré necesario reivindicar mi trayectoria política bajo 2 o 3 dictaduras y no aparecer como un individuo nuevo. Porque además, usted no lo vivió, pero cuando llegó Alfonsín, a nivel del sector progresista, hubo una especie de reconciliación general con el sistema. Es decir, algunos que habían sido guerrilleros se anotaron enseguida. Por ejemplo, conozco muy bien el caso personal de Patricia Bullrich. Entonces, inmediatamente ella fue menemista, tocó en todos los partidos políticos. Había una tendencia general a adaptarse a la nueva situación democrática, diciendo, bueno, ya el mundo cambió, no luchemos más por grandes relatos, grandes estrategias, etc. Entonces no quería que se interpretara mi abandono del nombre que había usado en condiciones difíciles como un abandono de mi trayectoria. Naturalmente que eso al final, una cosa que para mí era tan interesante y tan significativa, dependía de la virome de un juez. Porque si la jueza Servini de Cubría no aceptaba mi argumento, no hubiera podido utilizar el nombre de Jorge Altamira. No, ella lo aceptó sin necesidad siquiera de que se lo explicara. Entendió globalmente la situación y bueno, eso me permitió, en definitiva, actuar como actúo. Pero me parece muy positivo. No reniego, creo que estuve muy bien, porque le digo algo más general, en distintas circunstancias de mi vida he tenido que luchar por preservar un programa, una estrategia, principios históricos. Ahora mismo me está ocurriendo eso y he ganado todas las batallas en ese nombre. Pienso ganar las que vengan, porque la causa de emancipación del proletariado requiere posiciones políticas bien firmes. Jorge, muchísimas gracias por su tiempo para esta entrevista. Ha sido Jorge Altamira en entrevista exclusiva para Periódico El Progreso. Bueno, le agradezco mucho. Espero que haya satisfecho su curiosidad periodística. Muchas gracias, Jorge. Que tenga un excelente día. Chao.